presentes no solamente los civiles, los que no vestimos uniforme, sino que está presente un conjunto de oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Bolivariana. Eso lo que confirma es que se han cerrado las brechas en este país y que en un evento de esta naturaleza están, lógicamente, los civiles, mujeres y hombres, y están los integrantes de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y oficiales de distintas categorías y ubicación. Quiero mencionar una anécdota respecto al título de este libro. Por elementales razones de cortesía, consideré consultarlo con el entrevistado, es decir, con el presidente Chávez. Había la presión de los editores porque solo faltaba ese detalle, el título. Y envié a La Habana una primera propuesta sobre el nombre: Entrevista en olor de tempestad. Respuesta: el silencio. Luego propuse un subversivo en Palacio. El silencio también. Título extraído, por cierto, de una de las entrevistas. Entonces propuse un subversivo en Miraflores, o un subversivo en el poder. Continuó el silencio. Entonces pensé que el protagonista de las entrevistas consideraba muy radicales esos títulos y sugerí de la palabra a la acción. Y nada, no hubo respuesta. Fue cuando, en el límite de la angustia por el retraso, me llamó una noche Nicolás Maduro y me dijo: el amigo propone, si te parece, uno menos duro. De Yares a Miraflores, el mismo subversivo. Él, el amigo, cumplió el cometido de dar el título y de paso confirmó su audacia para pulverizar el lenguaje enmascarador de la realidad. Así es Hugo Chávez. Ahora, unas consideraciones sobre mi papel como entrevistador y de él como entrevistado. Indudablemente que yo he estado ante un hombre, ante la historia. O mejor dicho, los venezolanos estamos ante un hombre, ante la historia. Desde el 30 de agosto del año 1992, a solo 7 meses del día en que el comandante Hugo Chávez encabezó el movimiento de la oficialidad bolivariana contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fecha en que le hice la primera entrevista, el actual presidente de la República, en la cárcel de Yare, Estado Miranda, hasta el 22 de enero de 2012, que lo entrevisté en el Palacio de Miraflores,
han transcurrido casi 20 años. El tiempo se ha encargado de poner en su sitio lo que el entrevistador buscaba, que no era otra cosa que acceder al personaje y escudriñar sus propósitos y manera de pensar. Al comienzo prácticamente desconocidos, de quien el país apenas tenía una imagen proyectada a través de la televisión del oficial paracaidista con gorra roja que el 4 de febrero de 1992 por la tarde impactó con un mensaje lacónico, sereno, a un país expectante ante lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto, el tiempo también puso en evidencia la lealtad del entrevistado a lo que manifestó en cada una de las conversaciones que hemos sostenido. Y se encargó también de confirmar lo que Francis Bacon llamaba su inseparable propiedad de revelar siempre la verdad. Esa es una característica del tiempo. El tiempo revela las verdades o las mentiras a la larga. No quiero influir en el ánimo de quienes lean el contenido de estas entrevistas, realizadas en diversas circunstancias y lugares, en medio de agudas tensiones y en momentos de calma. Al releerlas me doy de cuenta que en su contenido está presente en primer término la coherencia del entrevistado y luego su lealtad a lo dicho en distintas oportunidades. Lo que se puede calificar como una irrebatible conexión entre la palabra y la acción. Al mismo tiempo, la característica constante a lo largo del discurso de Hugo Chávez es el compromiso. Muy pocas veces en el país, y escasean casos similares en el mundo, se da tal actitud. El dirigente político, salvo contadas excepciones, se especializa en formular promesas que luego olvida con facilidad. De ahí el abismo entre lo prometido y lo realizado. Entre lo prometido por Chávez en estas entrevistas y lo realizado por él desde el gobierno, se produce una identificación que difícilmente se da en el ejercicio de la política. Pueda que existan vacíos, omisiones, contradicciones en este caso particular, pero lo grueso del compromiso queda a salvo. Chávez prometió refundar la República, dotar de una nueva constitución al país, gobernar para las mayorías excluidas, colocar el acento de su gestión en lo social, poner en marcha un nuevo modelo económico, democratizar las instituciones, garantizar la participación popular y avanzar hacia el Estado comunal. Y lo ha hecho todo. Ha sido capaz de establecer una conexión directa con los humildes y ha garantizado, como nunca antes ocurrió en Venezuela, la plena vigencia del Estado social de justicia y de derecho. También acabó con el terrorismo de Estado, instrumentado por la democracia representativa puntofijista, erradicando prácticas brutales como la tortura, la incomunicación de prisioneros y delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada de ciudadanos. Y por si fuera poco, dotó a la nación de una auténtica política exterior, libre y soberana. Todo esto lo prometió, lo dijo expresamente. Probablemente el mayor error de sus enemigos fue no haberlo creído. A lo largo de estas entrevistas lo dijo una y mil veces y lo cumplió, que es lo importante, precisamente en su caso, al extremo
que la reacción del enemigo, de los grupos económicos, del imperio norteamericano, de la gran burguesía, de los monopolios y de los partidos tradicionales, han recurrido a todo para enfrentarlo, desde planificar su asesinato o derrocarlo, como sucedió el 11 de abril del 2002, o la pretensión de hacerlo a través de otros intentos con igual propósito, como el paro sabotaje de la industria petrolera y el terrorismo. Pero para los lectores de estas entrevistas, los hechos son contundentes. Aquellos que seguramente guardan en el subconsciente el recuerdo de haberlas visto o escuchado cuando fueron difundidas, son los que están en capacidad de juzgar la relación que existe entre el ideario chavista y su ejecución práctica. Posiblemente el mayor desafío que encara un político, y que Chávez logró resolverlo. Algo que Chávez ha conseguido operando con una concepción diferente de lo que es el Estado y el gobierno, liberando a ambos del control que sobre ellos ejercían los que siempre habían mandado en Venezuela, directa o indirectamente, manejando con extrema habilidad la política, apoyándose en el pueblo y estableciendo directamente vínculos con este, sin intermediaciones deformadoras, convirtiendo el acto de gobierno en misión pedagógica, lo cual ha hecho que millones de venezolanos conozcan hoy en día sus derechos, que haya más jóvenes estudiando que nunca y que lacras como el analfabetismo fueran erradicadas. Para aquellos que consideran, así lo manifiestan y difunden por el mundo, que el ejercicio de la fuerza es lo que mantiene a Chávez en el poder, deberían dedicar algún tiempo a leer estas entrevistas. Seguramente se sorprenderán con lo que hallarán en ellas. Ante todo, el rescate de la palabra. Chávez logró redimensionarla, la ha desmistificado, le ha quitado la solemnidad que la palabra oficial solía tener, facilitando el acceso del común al mensaje, lo que ha creado un poderoso entramado de compromisos recíprocos. El sentido de la comunicación, de ese acto fundamental de los seres humanos en sociedad, es el soporte del proceso impulsado por Chávez y brota de estas entrevistas como arma con una poderosa carga de enseñanza y al mismo tiempo de disuasión. La palabra, siempre la palabra, la comunicación, siempre la comunicación, pero eso sí, de signo contrario al tradicional, porque en el pasado ambas estuvieron al servicio de poderosos intereses y de privilegios, y ahora están al servicio de la nación y de los que siempre fueron excluidos. Con lo cual Hugo Chávez le dio vuelta al guante de la acción política para relacionarse con nuevos interlocutores. Concluyo. Una vez más, espero entrevistar a Chávez cuando comience oficialmente la campaña electoral. Pero la entrevista que realmente aguardo con ansiedad es después del 7 de octubre. La entrevista de la victoria. No tengo dudas al respecto.
voy a hacer voy a hacer algo insólito para un periodista, que es autotubearme. Tengo en mis manos la última encuesta de IBAT, posiblemente la encuestadora más confiable del país, la que más ha acertado a lo largo de los procesos electorales, realizada entre el 6 y el 13 de marzo. Está fresquecita. Y mañana la podrán ver en mi programa. Algunas cifras. Intención de voto por Hugo Chávez, si los actuales momentos fueran las elecciones presidenciales. Hugo Chávez 56,5%, Capriles Radosky 26,6%. No responde 16,9%, brecha a favor de Hugo Chávez 29,9%. Crecimiento de la brecha de intención de votos a favor de Hugo Chávez. Octubre 2011, 18%. Enero 2012, 27,8%. Marzo 2012, 29,9%. En un lapso de 6 meses, la brecha de intención de votos de Chávez ha mantenido un crecimiento sostenido de 11,9%. Intención de voto hacia Capriles Radosky. Octubre 2011, 34,8%. Enero 2012, 29,9%. Marzo 2012, 26,6%. A un mes de celebrarse las elecciones primarias del 12 de febrero, Capriles Radosky cae 3,3%. La proyección de la brecha para Capriles Radosky en un escenario polarizado nos indica que de celebrarse hoy las elecciones presidenciales, Hugo Chávez ganaría con el 65% de los votos. Por eso decía que estoy ansioso de poder entrevistar el 8 de octubre al presidente Chávez. Además, ya tengo palabreada la entrevista con él. Sé que la haremos y será, por un lado, la apoteosis del triunfo de su salud sobre la enfermedad. Gracias a la poderosa voluntad de vivir y de servir a Venezuela que lo motiva. Y por otro, la demostración de su inquebrantable decisión de derrotar a la derecha nacional e internacional, al imperio y a quienes le sirven en el país. Gracias a todos los presentes por su interés por el libro
y el personaje central. Gracias a los que lo hicieron posible. Al ministro Andrés Izarra, compañero en inquietudes comunes por el tema de la comunicación y de la ética profesional. A su equipo. A Gabriel González, con quien mantuve permanente contacto en el trabajo de recopilación. Y por supuesto, al fuera de serie y de feria, Roberto Malaver. Gracias a Televen, canal donde hago el programa y donde se difundieron desafiando riesgos en tiempos difíciles las 16 entrevistas que recoge el libro. Gracias a un maestro de la televisión que está por acá, Vicente Calandrielo, que me ayudó mucho en el complicado aprendizaje de estar frente a las cámaras. Y gracias, por supuesto, a Ana Ábalos, productora exigente, alma del programa, y del infinito espacio del amor, así como a mis hijos y nietos, la familia que siempre ha estado a mi lado, como una especie de búnker o fortaleza probada frente al fragor de la lucha. Y obviamente, a pesar de lo mamador de gallo que es, que a él Herrera. Te voy a dar la fórmula para la eterna juventud. Gracias, Yarle, por tu estupendo prólogo. Un día le pedí a Yarle que lo escribiera. Y como tiene por costumbre no decir no a los amigos, aceptó. Pero en su decisión había un motivo oculto que yo no recordaba y que lo descubrí al leer el texto. La figura que emerge de la niebla de un pueblo mágico, Caldera, colgado de los Andes que descienden sobre el llano barinés. Ahí nació uno de los venezolanos más auténticos, cultos, creativos, de una sola pieza, que la muerte le arrebató a este proceso, porque estoy seguro que estaría con nosotros, con la fiereza que lo caracterizaba a la hora de hacer patria. Me refiero a Orlando Araujo. Orlando Araujo, el de la neblina y el verbo, defensor adelantado y profeta con la palabra, con la poesía, con el relato, con los profundos ensayos sobre economía de la Venezuela bolivariana de hoy. Orlando nos unió a Yarle y a mí años atrás, cuando él, Orlando, escribió el prólogo de mi libro Expediente Negro. Yarle confiesa que lo impactó sobre el más abominable crimen cometido en la democracia puntofijista. Con esta mención aprovecho para rendir homenaje al autor de La palabra estéril, Glosas del Piedemonte, compañero de viaje, a la amistad que cuando se funda en valores auténticos es eterna, y sobre todo en momentos de miserias y traiciones, a la lealtad, valor supremo del ser humano. Repito, gracias a todos ustedes.
escuchábamos las palabras del periodista José Vicente Rangel en este bautizo del libro de Yarea Miraflores, el mismo subversivo, el cual está siendo bautizado la mañana de hoy en la sala José Félix Vivas del Teatro Teresa Carreño. Entonces pensé que el protagonista de las entrevistas consideraba muy radicales esos títulos y sugerí de la palabra a la acción. Y nada, no hubo respuesta. Fue cuando en el límite de la angustia por el retraso me llamó una noche Nicolás Maduro y me dijo: el amigo propone, si te parece, uno menos duro. De Yares a Miraflores, el mismo subversivo. Él, el amigo, cumplió el cometido de dar el título y de paso confirmó su audacia para pulverizar el lenguaje enmascarador de la realidad. Así es Hugo Chávez. Ahora unas consideraciones sobre mis oficiales de distintas categorías y ubicación. Quiero mencionar una anécdota respecto al título de este libro. Por elementales razones de cortesía, consideré consultarlo con el entrevistado, es decir, con el presidente Chávez. Había la presión de los editores porque solo faltaba ese detalle, el título. Están presentes no solamente los civiles, los que no vestimos uniforme, sino que está presente un conjunto de oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Bolivariana. Eso lo que confirma es que se han cerrado las brechas en este país y que en un evento de esta naturaleza están, lógicamente, los civiles, mujeres y hombres, y están los integrantes de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y envié a La Habana una primera propuesta sobre el nombre: Entrevista en olor de tempestad. Respuesta: el silencio. Luego propuse un subversivo en Palacio. El silencio también. Título extraído, por cierto, de una de las entrevistas. Entonces propuse un subversivo en Miraflores, o un subversivo en el poder. Continuó el silencio.